La veremos en este semestre. Sí, es para comer de noche bien. No, pues ya. Yo lo más amigable. Toda la cabeza y el talento. Los dedos, ¿cierto? Tenía cara de bandido, ya. Y encima Vamos a empezar a hablar de la definición de los trastornos. Entonces, lo primero, hablemos de la acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria se caracteriza por la hipoventilación alveolar. Súper importante, con el fomento, son unidos, hipoventilación alveolar. La hipoventilación alveolar se mide única y exclusivamente con los gases arteriales. Entonces, es muy común encontrar en las historias clínicas que paciente con pulmones hipoventilados. Eso colocan a la auscultación. Digo, tiene que ser el ponendo más sofisticado que están midiendo los gases arteriales por el derecho. Porque la hipoventilación se mide es cuando hay una acidosis respiratoria, que el paciente tiene hipoventilación alveolar y tiene retención de CO2. ¿Listo? Y eso no lo mide el ponendo. Nunca en la vida. Y usted siempre escucha miran las historias, es que el paciente con pulmones hipoventilados, madre, yo quiero poniendo eso. O un oído supersónico que ya por ahí derecho es capaz de medir los gases arteriales. Esas son expresiones malas que tenemos que no tienen sentido y que nosotros como terapeutas debemos de corregir, porque en realidad un ponendo mide sonidos aumentados, disminuidos o los ruidos alterados, o no mide los gases arteriales. Eso puede decir, que un ponendo me diga cuántos CO2 tengo mi paciente, no creo, no conozco el primero, pero entonces por eso mucho cuidado con eso. Y cuando lo vean, critiquen, porque es que hay quien se de la gente que eso no es, eso no se hace, ¿cierto? Hipoventilación no. Hipoventilación hay si yo tengo unos gases arteriales y ahí sí tiene una acidosis respiratoria, representa que la presión de hipoventilación a nivel arterial. Pero tengo que realizar las fórmulas para ver si sí o si no. Pues por eso les digo que ponendo tan mágico no hay. ¿Listo? Entonces, es caracterizada por la hipoventilación alveolar y significa que clínicamente se manifiesta porque haya una disminución del pH menor de 7.35, porque se aumenten los hidrogeniones y porque se aumente ¿quién? La PCO2 por encima de 45. Entonces ahí es una acidosis respiratoria, ahí se puede decir. Entonces no se les olvide, en la acidosis respiratoria se aumenta la PCO2,
se aumentan los hidrogeniones. ¿Y qué le pasa al pH? Se disminuye. ¿Por qué se disminuyó el pH? Porque se aumentaron los hidrogeniones, ¿cierto? ¿Y por qué es respiratoria? Porque se aumentó la PCO2 por encima de 45. ¿Qué tiene importante? Que esa acidosis respiratoria puede ser aguda o crónica. Usted me puede dar una situación aguda. ¿Qué pasa en esa situación aguda? Como el paciente que tuve la semana pasada, iba a la moto, se estrelló en un choque de impacto a alta velocidad, trauma de costillas. ¿Qué le provocó? Una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Pues porque las costillas le tomaron el pulmón, ¿cierto? Le dio monomotoras, así. ¿Qué estaba haciendo ella? Hizo una hipoventilación al regular, se le aumentó el CO2. Entonces, ¿qué hizo? Hizo una falla ventilatoria por esto. ¿Listo? Es súper importante. Ahí está, elevación de la PCO2. Eso fue una cosa que aguda, porque después vino a ser hipertensión. ¿Cómo sería crónica? Mis pacientes con enfermedad respiratoria. Ahí sí no hay nada más que ver. El que tiene enfermedad respiratoria va acumulando y va acumulando, y son esos que tienen atrapamiento aéreo, que tienen las radiografías con los pulmones hiperinsulados, ¿cierto? Entonces ahí ya voy hablando de cronicidad, pero usualmente sucede en situaciones más agudas. ¿Qué me puede causar una acidosis respiratoria? Enfermedades del parénquima pulmonar, paro cardíaco, laringoespasmo, una sedación excesiva cuando se deprime el centro respiratorio. Después las cirugías son tan importantes y tan peligrosas. No tiene que tener un buen anestesiólogo, porque tal que lo manden a uno por una cirugía ahí. Problemas neuromusculares. El paciente neuromuscular hace acidosis respiratorias cuando está perdiendo toda la fuerza muscular de la enfermedad, y por eso es que ellos terminan en ventilación mecánica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya se mantienen en un estado de acidosis respiratoria, porque los músculos no son capaces de sostener el pulmón como debe trabajar normalmente. ¿Quién más se mantiene en la acidosis respiratoria? Ustedes son capaces, ya sabemos que a él se le debe permitir una parte de la acidosis. Los que tienen restricción de la caja torácica, como por ejemplo la mucoscoliosis, ¿cierto? Los que tienen problemas de columna, ellos también hacen acidosis, y todas las cosas que me limiten la expansión pulmonar, eso provoca acidosis respiratoria. Es como el organismo está bonito y él dice, ay, no, está haciendo una acidosis, están aumentando las acidosas ya, tiene que sacar a trabajar a quién. ¿Quién es el que compensa? ¿Quién compensa el pulmón? El riñón. No les olvide, el riñón. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con ese riñoncito? Va a salir a hacer eso. Cuando yo tengo, póngame cuidado acá ni siquiera tomar la puerta. Cuando yo tengo una acidosis respiratoria, ¿qué es lo que me está fallando a mí? Estoy teniendo una falla ventilatoria, el pulmón está fallando. Como el pulmoncito está fallando, ¿qué se aumenta? La PCO2. Mira aquí le estoy diciendo, se aumenta la PCO2. Como se aumenta la PCO2, ¿qué se aumentó en el organismo? Los hidrogeniones. Porque salieron ¿quiénes? Los ácidos del pulmón a, digamos, invadir el organismo. Entonces, ¿qué le pasó al pH si se aumentaron los hidrogeniones? Se disminuye. ¿Qué dice el riñón? Pues madre, se aumentó todo eso por allá. Él aumenta la secreción de esos hidrogeniones que están en el organismo, y lo que hace es aumentar ¿el qué? El bicarbonato, para quedarse con quién? Con esos hidrogeniones. Entonces está diciendo, venga que yo le voy a ayudar a que ese PCO2 no se aumente. Entonces acuérdense, carritos, personas, esto se aumentó. Mucha gente en el paradero de buses, ¿qué tiene que hacer? La empresa de transporte, aumentar los carritos para que se lleve todo ese CO2 que me está sobrando y yo me pueda aliviar de qué? De la acidosis respiratoria que estoy presentando. ¿Claro o enredado, muchachos? Claro. Eso es la acidosis respiratoria. Creo que me voy a volver un momentito la gracias.
Esta le tomaron la foto porque esa sí no hay que copiar, la tienen que tomar la foto. La alcalosis respiratoria. Entonces, la alcalosis respiratoria se caracteriza por hiperventilación. Cuando hay hiperventilación no puede dar al hipocámpano, ¿cierto? Entonces, se manifiesta ¿por qué? Porque se reduce la PCO2, entonces se reducen los hidrogeniones. ¿Y qué pasa si se reducen los hidrogeniones? Se aumenta el pH. Entonces ahí lo cuenta. pH es por encima de 7.45, disminución de hidrogeniones en el organismo y reducción de ¿qué? De la PCO2 menor de 35 mililitros de mercurio. Eso es la alcalosis respiratoria. ¿Listo? ¿Qué me puede producir una alcalosis respiratoria que ustedes conozcan y que manejen a diario con sus pacientes? Acuérdense que estoy hiperventilando. ¿Cuál es la mayor causa de hiperventilación? ¿El qué? El asma. El asma. Pero cuando estoy en crisis, ¿sí? Bueno, después de una otra. Súper importante que ustedes la vean mucho en todos los pacientes a diario. No es nada respiratorio. Pero eso no me cumple. No es nada respiratorio, no es nada. El dolor. Es la primera causa de alcalosis respiratoria. Porque a las embarazadas les enseñan a respirar y tienen que ir a todas esas cosas prenatales y controles para que les enseñen a respirar. Porque el dolor del parto no es tan bueno, muy doloroso, y si usted no sabe respirar, lo que le da es una alcalosis respiratoria y la alcalosis respiratoria pues por eso es que parte del control del dolor es la respiración. Y ahí el terapeuta respiratorio tiene un papel fundamental. ¿Y qué hace usted cuando va a ir un paciente con dolor? No está indicado para terapia respiratoria. Puede ser la respiración siquiera para que le baje el dolor, ¿cierto? Porque usted empieza a hiperventilar y el dolor se produce. ¿Listo? Entonces, alcalosis es hiperventilación, hay aumento del pH, reducción de la PCO2 y reducción de los hidrogeniones. ¿Qué me puede causar la alcalosis respiratoria? Como es respirar rápido, ¿cierto? Son las respiraciones rápidas. El dolor es la primera causa de la respiratoria. La ansiedad y la depresión, lo que estaba diciendo de los ataques de pánico, la ansiedad y todo, que por eso estamos dando una bolsa para que respire, ¿cierto? Eso me deben dar 2 cachetadas y una bolsa. Pues ni más que nada, después que no va a morir tampoco por no saber respirar, ¿cierto? La fiebre, súper importante, por eso es que las fiebres deben ser controladas. Una fiebre que se debe subir mucho. ¿Qué hace usted para botar el calor? Tiene que empezar a respirar más rápido. Y por eso es que ustedes, esos pacientes febriles, los niños, por ejemplo, que empiezan, mami, ¿cierto? Es esa fiebre tan alta, esa temperatura, que ellos tienen que refrescarse, y la única forma es como los perritos, que los sacan a caminar en estos calores tan horribles, esa suelo hirviendo, y ellos son jadeando, y el amo viene que venga pues, es que no puedo. Yo les digo, hombre, dale agua siquiera cada 5 minutos, porque el piso está caliente, ¿cierto? Entonces, como yo digo, hay veces, cuando eso pasa, el perrito viene a sacar al amo sin zapatos. A ver, para que vea cómo es bueno caminar en el calor, ¿cierto? Entonces, otros los tumores cerebrales, porque afectan el centro respiratorio y causan hiperventilación, los estimulantes respiratorios, o sea, de esas cosas, y de esos estimulantes del sistema nervioso central, todo eso causa hiperventilación. Las lesiones en el sistema nervioso central también causan hiperventilación. Las hepatopatías, ¿qué lleva? El hígado, que tiene que ver con el pulmón, mucho, y el riñón, que tiene que ver con el pulmón, todo, ¿cierto? Cualquier enfermedad renal, cualquier enfermedad hepática provoca problemas a nivel respiratorio. El embarazo, pues uno ahí con la barriga bien grande, tapándole medio pulmón, entonces hay que hiperventilar para poder regular más la temperatura y la ventilación del bebé, y las grandes alturas también provocan hiperventilación. Cuando uno está en una altura superior a la que uno está acostumbrado, uno empieza a tratar de entrar al aire supuestamente más profundo, y lo que hace en realidad es hiperventilar.
y por eso es que uno se desmaya, o le dan mareos, o le da lo que llaman los viejitos, el mal o el soroche, los viejitos lo llaman soroche, eso es. ¿Listo? ¿Cómo compenso? Ustedes miren acá el poquito. Yo empecé a aumentar la ventilación. Como empecé a aumentar la ventilación, ¿qué le pasó a los hidrogeniones? ¿Se aumentaron o se disminuyeron? Se disminuyeron porque se disminuyó también la PCO2. Entonces, ¿qué le pasó al pH? Se aumentó. Entonces, ¿qué hizo el riñón? Disminuir los carritos para poder transportar ese poquito que había de personas por el PCO2. ¿Listo? Entonces, miren que ahí por ahí derecho estamos viendo lo que son las compensaciones. Así es que se usan las compensaciones en el organismo. ¿Listo? Acuérdense que ahí, como ven, se demora días, miren que acá, y si se demora días en que el riñón empiece a compensar los trastornos respiratorios. Tomen la fotico, no lo copien, porque puedes copiar el dibujo completo sin difícil. Tomen la fotico y ya. La acidosis metabólica se caracteriza porque hay una pérdida de bases, o sea, una pérdida de ¿qué? De bicarbonato. Entonces, ahí se disminuye el pH, se aumenta la concentración de hidrogeniones, ¿y qué le pasa al bicarbonato? Se disminuye. Entonces, miren que ahí viene lo que ustedes decían la regla de oro. ¿Qué le pasa al pH en una acidosis metabólica? Se disminuye. ¿Y qué es una acidosis metabólica? Es la pérdida de bicarbonato. ¿Listo? Pero los hidrogeniones se aumentan. Entonces, eso es la acidosis. ¿Qué me puede causar una acidosis, muchachos? Ante todo, los trastornos gastrointestinales. ¿Cómo qué? Las diarreas, los vómitos, todas esas cosas que deshidratan, causan acidosis metabólica. O las intoxicaciones, por ejemplo, los niños que se toman frasco limpio. ¿Cierto? Todas esas cosas van produciendo acidosis metabólica. Entonces, vamos a trabajar hasta la alcalosis metabólica y nos vamos para el descanso. Y ya están tostados todos. También cara de que fue madre, no entiendo nada. Pero tomamos valor y volvemos para el otro. Que como ustedes ven, mi garganta tampoco se está dando. Hablé toda la mañana en la clínica con los pacientes y estoy que no puedo. Acidosis metabólica, disminución del bicarbonato, elimino bases y aumentan los hidrogeniones y el pH se baja. ¿Listo? Entonces vamos a mirar las causas. Las causas son pérdidas patológicas, renales o digestivas de qué? De bicarbonato. ¿Cuáles son las más comunes? La diarrea. ¿Cierto? Las diarreas son muy peligrosas y casi nadie les pone atención. Uno dice que, ay, llevo como 8 días con deposición de líquidos. ¿Cómo te ay, como un poquito cansado? Mira, no sé, les invito a saber porque estás valiendo el bicarbonato. Entonces, hay que ayudar. ¿Qué más? Las insuficiencias renales. Una insuficiencia renal ya sería un paciente crónico. ¿Cierto? Una insuficiencia renal crónica es el paciente que ya está con diálisis, con todo, se va a mantener, digámoslo así, en una acidosis metabólica. Eso es muy peligroso y por eso es que a ellos hay que hacer los diálisis, entonces les pueden dejar acumular todas las sustancias y todo eso. Otra cosa que ustedes mantienen en práctica, el ayuno prolongado. Los que llegamos a práctica sin desayunar, llegan a las 11 de la mañana no viendo pacientes y ya está uno en acidosis metabólica. Uno ya viendo doble, amarillo, pálido, ya uno no sabe ni qué vas a hacer. Los ayunos prolongados son muy peligrosos. Eso por eso es que las personas se desmayan tanto y empiezan a desarrollar disautonomías porque aguantan hambre pareja. Eso provoca acidosis metabólica. Entonces me dice, una vez vaya y venga por todos los días. Entonces no. La diabetes mellitus descompensada y los estados de shock son otras de las causas
parte de la esclerosis metabólica. Y lo otro son intoxicaciones. Entonces, al que le encanta tomar aspirina, los viejitos que tomaban aspirina para todo, dolor de muela, aspirina, dolor de oído, aspirina, dolor de panza, aspirina, dolor de uña, aspirina. Por eso tomaban esos clases de la acabó entonces como eso. Cuando tengo 53 años, cuando yo tenía 8 años, 9 años, mi papá tomaba aspirina también, ¿cierto? El pato, me pan de estaba de la semana, una aspirina. Cuando vinieron las aspirinas efervescentes, que salieron mucho después, me era matado porque ya no tenía que tomar Charmanuco, pero es muy dañino. Entonces, es el desconocimiento, pero los viejos hacían las cosas muy sanamente, ¿sí? Pero eso provocaba muchas acidosis. ¿Cómo compenso las acidosis metabólicas? ¿Quién compensa lo metabólico? ¿Cierto? Entonces, desde que llegó ¿cómo hago la compensación? Entonces, acuérdense, acá yo estoy acumulando, se me está disminuyendo el bicarbonato en el plasma, ¿cierto? Como se me disminuyó el bicarbonato en el plasma, ¿qué pasa con el pH? Se disminuye, porque los hidrogeniones se aumentaron. Entonces, ¿qué hace el riñón? ¿Se acuerdan que ahorita en la compensación del riñón decía días? ¿Aquí qué dice? Porque el pulmón compensa mucho más rápido, ¿cierto? Entonces acá se disminuyó el bicarbonato, se disminuyó el APCO2 y empieza a aumentar la ventilación, o sea, empieza a hiperventilar para disminuir ¿qué? La APCO2. Entonces, se disminuyeron los carritos. ¿Usted qué hace si va a trabajar si no hay carros para transportarse? No, usted no sale de la casa, usted pasa acá. Se disminuyeron estos carritos acá, el organismo dice, pues madre, no tengo en qué transportarme. Entonces, ¿qué hace el CO2? Dice, voy a hiperventilar para acabar el exceso de CO2 que tengo y que queden los poquitos que hay, que se transportan ¿dónde? En ese bicarbonato. ¿Listo? Eso es súper importante. Claro, hasta ahí, muchachos. Yo les digo que hoy pongamos mucha fe, ¿listo? Mucha discusión, porque este tema es muy larguito y hay que dar mucho consejo. Vamos con la alcalosis metabólica. ¿Por qué se manifiesta la alcalosis? Porque hay muchas bases en el organismo, o sea, hay muchos cargos por todas partes, ¿cierto? Entonces ahí se disminuyen los hidrogeniones y se aumenta el pH. ¿Por qué se aumenta el pH? ¿Por qué se aumenta el pH? Porque se aumenta el bicarbonato y son directamente proporcionales. Se aumentó esto, hay alcalosis metabólica, entonces ¿qué hace el pH? También. ¿Listo? En lo metabólico hay una cosa muy significativa, es que a mí los vómitos me pueden producir acidosis o alcalosis, ¿cierto? ¿De qué depende? De la intensidad, del tipo de vómito, igual que las diarreas, del tipo de diarreas. Entonces, todo eso gástrico, dependiendo de los orígenes gástricos que tenga, puede producir o acidosis o alcalosis. Es una característica que tiene. ¿Listo? Cuando hay una alcalosis metabólica, normalmente la PCO2 se queda quieta.
Porque cuando hay una alcalosis metabólica, lo que hay que hacer es buscar la solución de uno. Porque díganme usted que usted se tome, ¿qué se da? ¿Qué le digo yo que se tomó? Los viejitos se toman bicarbonato, ¿cierto? Tomó bicarbonato en exceso porque tenía mucha riega y se provocó una alcalosis metabólica. La solución no es decir al pulmón, ve, volvete acidótico para que compenses esa alcalosis. No. Hay que tratar el alcalosis de ese paciente, o sea, hay que darle algo que neutralice todo ese bicarbonato que comió, ¿cierto? Porque los viejitos para esa riega son muy dados a revolver bicarbonato con agua, pero es más bicarbonato que agua, y eso también en exceso de amonio, ¿cierto? Entonces, ¿qué me causa la alcalosis metabólica? Me la puede causar que en el anterior hipoclorito, los bebés que toman hipoclorito. ¿Qué hay que hacerle a un bebé que toma hipoclorito? No, y hacerle un lavado, no hay más que hacer. Porque el digo, porque yo no le puedo ir al pulmón. Provoca una acidosis respiratoria para que cuadre esa alcalosis. No, pues no tiene sentido, pero fisiológicamente eso sería lo que pasa, ¿cierto? Entonces, ingesta exagerada de cosas álcalis, los que toman antiácidos por todo, ¿cierto? Que se come una chocolatina y se toma una cucharada de milanta. O se comió el arroz, una cucharadita de milanta. Eso toma milanta todo el día. Eso también es malo. ¿Listo? Pérdidas gástricas por vómitos ya muy propios y alimentarios. Uso exagerado de diuréticos porque pierdo iones, pierdo potasio, pierdo hidrogeniones. Y cuando se aumentan los corticosteroides en el organismo también. Entonces consumir muchos esteroides también hacen daño. Por eso es que hacen daño los esteroides de los gimnasios, ¿cierto? Porque eso produce muchas veces alcalosis metabólica y no son corregidas a tiempo y se van convirtiendo en acidosis con el tiempo. ¿Listo? Entonces miren que todo lo digestivo tiene que ver con escala. Nos faltan dos diapositivas para igual que los otros, se aumentó el bicarbonato. ¿Qué le pasó a los hidrogeniones? ¿Se aumentaron o se disminuyeron? Se aumentó el bicarbonato. ¿Qué hacen los hidrogeniones? Se disminuyen. ¿Y qué hace el pH? Se aumenta. Y para compensar, el pulmón disminuye la ventilación, o sea que disminuye ¿qué? La frecuencia respiratoria. Entonces, por eso yo les decía que es muy difícil decirle al paciente disminuye la frecuencia respiratoria a 10, a 5. Esto usualmente hay que tratarlo así más del caos. Y lo que hago es aumentar la PCO2. Aumentaron los carritos, aumenta la gente para compensar. En teoría, pero acuérdense que yo no puedo provocar una acidosis respiratoria para curar una alcalosis. ¿Listo? Yo tengo que ir a hacer lavados gástricos. Si es por hipoclorito hay que hacer un lavado, si es por uso de los antiácidos, pues tengo que disminuir el consumo de antiácidos, porque hay gente que consume porque sí, porque no. ¿Listo? ¿Tomaron la fotito? Sí. ¿Y ese es el resumen de todo lo que me habla? Porque no llegamos a es que debemos de haber llegado ahí desde el principio, ¿cierto?